En conceptos básicos, ¿qué es el centro de masa? El centro de masa es donde se logra identificar el punto específico, ya sea dentro o fuera de un sistema donde se centra toda la masa del objeto. En este caso, en este ejemplo, se puede identificar que al hacer unas figuras, ya sea sus lados iguales o su circunferencia totalmente igual, se logra identificar su punto de masa. A diferencia de, o cómo se diferencia de un centroide, que el centroide se caracteriza por ser geométrico y que aplica principalmente es a figuras 2D, pero en el caso de que sea homogéneo puede usarse en volúmenes 3D. Eh, en el punto en el que se logra identificar el centroide, se puede considerar que el área está distribuida de una manera uniformemente. La importancia del centro de masas en el análisis estructural. Eh, el centro de masa es fundamental eh, bajo las acciones de fuerza y que pues suelen tener varios aspectos claves. En la simplificación de análisis, al considerar la masa del objeto centrada en su centro de masas, podemos reducir los cálculos utilizando en el análisis estructural, en este caso, ya haciendo uso de fórmulas que nos pueden llegar a cálculos muy precisos o relativamente aproximados, pero que nos ayuda a identificar el centro de masas de una estructura. Determinación del equilibrio y estabilidad. Al identificar este punto, podemos decir que es el punto en el que este objeto puede tener equilibrio y pues así mejorando la estabilidad de la estructura. Eh, los análisis de cargas dinámicas. Estas cargas dinámicas son generadas ya como por algunos recursos naturales o que tienen la naturaleza, como por ejemplo los vientos o terremotos, donde pues es fundamental tener en cuenta para evitar así a largo plazo daños en la estructura. Diseño de estructuras resistentes a sismos, pues ya como lo nombraba, que pues por los fenómenos naturales, muchas de las estructuras pueden tener eh, muchos problemas e incluso hasta colapsar, pero pues que gracias a esto se puede reducir eh, la probabilidad de daños en esta misma. Pues el centro de masas es una herramienta muy esencial en el análisis estructural, pues que nos permite simplificar el estudio del comportamiento de las estructuras complejas y pues garantizar su estabilidad y resistencia ante diferentes cargas o fenómenos naturales. ¿Cómo se determina el centro de masas del sistema de partículas? Primero, tenemos que saber identificar cada una de las incógnitas o posiblemente algunos resultados que nos pueden o podemos calcular. Eh, en este caso podemos eh, como ejemplo, pues es el sistema de partículas, que esto implica conocer la masa de la partícula, que se escribe sub 1, la posición de cada partícula en el sistema de coordenadas, ya sea identificado en el plano cartesiano, x, y, z, pues ya se identificaría como una figura 3D. Cálculo de las coordenadas del centro de masa. eh, para encontrar las coordenadas del centro de masa, x centímetros, y centímetros, z centímetros, se suelen utilizar las fórmulas. En este caso, se identifica como x centímetros es igual a la suma de de la masa de la partícula por, por el punto que se encuentra en el plano. Todo esto sobre la masa total del sistema. Eso ya se puede calcular en x centímetros, y centímetros y z centímetros a medida que tengamos los resultados o el valor de cada incógnita. Interpretación del resultado. Las coordenadas x centímetros, y centímetros, z centímetros representan la posición del centro de masas del sistema. Quiere decir que ya al tener estos resultados se puede identificar la posición del centro de masas del sistema. Eh, en este punto es donde se puede considerar que se centra toda la masa del sistema para muchos propósitos, especialmente para el estudio del movimiento. ¿Qué factores afectan la posición del centro de masa en una estructura? Eh, se tiene eh, que la distribución de la masa geométrica, la forma y las dimensiones de estructura son determinantes. La densidad de los materiales que componen la estructura afectan directamente a la distribución de la masa. En geometría, pues, lo que muchas veces no vamos a encontrar figuras o estructuras con la misma magnitud de sus lados, o sea, van a variar, o sea, eh, más largo que ancho. Y en la densidad es también por diferentes características de sus materiales, ya sea peso, calidad, entre muchos factores que pues, pueden afectar la posición del centro de masas. Las cargas permanentes. Pues en este caso serían como las cargas muertas, que es el peso propio de el peso propio de la estructura de las cargas muertas, que son los elementos fijos, influyen en la distribución de la masa y por ende
en la posición del centro de masa, puesto que no va a tener una distribución uniformemente, sino que obviamente va a tener más cargas en un lugar respecto a otro. Cargas variables, que en este caso son las cargas vivas, ocupación, mobiliario y cargas accidentales, viento, nieve, sismos, efectos naturales, pueden modificar temporalmente la posición del centro de masas. O sea, quiere decir que nunca vamos a tener un centro de masas determinado. En estructuras dinámicas como vehículos, aeronaves, la variación de cargas puede tener un impacto significativo en la estabilidad. En los cambios en la estructura, modificaciones, puesto que primeramente una estructura tiene unas especificaciones antes de ser construida, pero al realizarle ciertas modificaciones puede tener variabilidad, ya sean remodelaciones, demoliciones, cambia la distribución de la masa y por lo tanto la posición del centro de masa también puede variar. También influye mucho lo que son las deformaciones bajo cargas extremas. Las deformaciones de la estructura pueden modificar la distribución de la masa y desplazar el centro de masa. Pues ya, como lo dije, puede tener formaciones de un lado a otro. La posición del centro de masas es un factor complejo influenciado por múltiples variables. Su análisis cuidadoso es crucial para garantizar la seguridad y el rendimiento de las estructuras. ¿Cómo influye el centro de masas en la estabilidad de una estructura? Bueno, pues el centro de masa es fundamental para la estabilidad de una estructura que puede influir en estabilidad basada en los centros de masa, distribución de fuerzas, diseño y peso, resistencia a fuerzas externas y comportamiento dinámico. Pues estos valores se deberían tener muy en cuenta en el diseño de la estructura antes de ser construido para evitar diversos daños en el futuro. Pues el centro de masas es un aspecto crítico en el diseño y análisis de cualquier estructura. Pues también una ubicación adecuada del centro de masas contribuye a la estabilidad, seguridad y rendimiento eficiente de la estructura. Aún así, pues ayudando a que tenga mucha seguridad y tenga larga vida útil. Cálculo del centro de masas en 2D. ¿Cuál es la ecuación general para determinar el centro de masas de un sistema de cuerpos discretos en 2D? Pues en este caso, lo único que cambia respecto a la otra fórmula del 3D es que esta solo se va a identificar en el plano X y Y, donde su fórmula se definiría como eh, X centímetros es igual a la sumatoria de la masa por el punto en el plano sobre la masa total del sistema. Es casi relativamente parecida a la anterior fórmula que estábamos mirando. Y igualmente se identifica como de la misma manera en el Y, pero cambiando ya Y centímetros es igual a la sumatoria de la masa por el punto en Y sobre la masa total del sistema. Eh, Calcule el centro de masas de un sistema compuesto por dos vigas de longitudes 3 metros y 5 centímetros con densidades uniformes, dispuestas en un mismo plano. Bueno, definir las masas relativas. Como las vigas tienen densidades uniformes, podemos usar las longitudes como masas relativas. La viga 1 tiene una masa relativa de 3 unidades, viga 2 masa relativa de 5 unidades. La masa total de la masa relativa 1, la masa 2, que es 3 más 5, serían 8 unidades. Al ubicar estas posiciones en el plano, se colocará el extremo de la viga 1 en el origen 0, 0, X y Y. La viga 1, centro de masas, X1 es igual a 3 metros sobre 2, que esto nos daría 1,5. Y la viga 2, centros de masa, X2, que es 3 metros más 5 metros dividido en 2, que sería 5,5, teniendo así sus centros de masa. Aquí ya empezamos a calcular la coordenada X del centro de masa, X centímetros. Entonces, en este caso se aplicaría la fórmula. X centímetros es igual a la masa 1 por el punto 1 en X más la masa 2 por el punto 2 en X sobre la masa sobre la masa total del sistema. Ya al hacer el reemplazo nos quedaría 3 por 1,5 más 5 por 5,5 sobre 8. Ya hacemos los cálculos y a la final nos daría 4 centímetros. Para identificarlo en el centro de masas en el eje Y, como ambas vigas se ubicaron en el eje X, en este caso la coordenada Y será 0, Y igual a 0. El centro de masas del sistema se encuentra en la coordenada 4,0. Bueno, en el octavo punto tenemos determinar el centro de masas de un muro de concreto de forma trapezoidal, con bases de 4 metros y 2 metros y una altura de 3 metros. Para determinar el centro de masas de un muro de concreto con forma trapezoidal, podemos usar la fórmula para el centro de masas de un área trapezoidal.
Para un trapecio con base B1 superior y B2 inferior y una altura h, el centro de masa se encuentra a una altura de desde la base inferior dada por la fórmula y igual a h sobre 3 por 2b 2 más B1 sobre B1 más B2, donde B1 es 4 metros, B2 2 metros, H 3 metros. Sustituyendo estos valores en la fórmula, queda Y igual a 3 sobre 3 por 2 más 4 sobre 4 más 2, igual a 1 por 4 más 4 sobre 6, igual a 8 sextos, y me da un total de 1.33 metros. Por lo tanto, el centro de las masas del muro del concreto de forma trapezoidal se encuentra aproximadamente a 1.33 metros desde la base inferior. Noveno punto. Explica cómo puede utilizar el centro de las masas para evaluar la distribución de cargas en una cimentación. El centro de masas es el punto donde se encuentra toda la masa de un objeto o sistema. En ingeniería civil es crucial para estabilidad. Determina cómo se distribuyen las cargas y afecta la estabilidad de la estructura. Cimentaciones. Ayuda a evaluar y a optimizar la distribución de cargas en el suelo. Diseño sísmico. Influye en la respuesta de las estructuras a fuerzas sísmicas. En resumen, el centro de masas es esencial para garantizar la seguridad y durabilidad de las construcciones. Décimo, ¿cómo afecta la posición del centro de masas en un puente suspendido? El centro de masas es el punto donde se concentra toda la masa de un objeto. Su posición afecta la estabilidad, distribución de cargas y respuesta a fuerzas externas en estructuras como puentes y edificios. Bueno, para la tercera sección tenemos cálculo del centro de masas en 3D. 11. ¿Cómo se calcula el centro de masas en tres dimensiones para un volumen sólido homogéneo? El centro de masas de un volumen sólido homogéneo en tres dimensiones se calcula mediante el centroide. El centroide es el punto promedio de cada dimensión de la forma. Procedimiento. Primero, dividir el volumen en pequeños elementos. Segundo, sumar todas las partes de volumen por las coordenadas x, y o z de esa parte del volumen. Tercero, dividir esa suma por el volumen total de la forma. 12. Determina el centro de masas de un pilar cilíndrico de radio 0.5 metros y de altura 4 metros. Bueno, para determinar el centro de masas de un pilar cilíndrico, debemos considerar que, debido a su simetría uniforme, el centro de masas estará ubicado en el centro geométrico del cilindro. En otras palabras, para un cilindro, el centro de masa se encuentra en el punto medio de su altura y el eje central del cilindro. Dado un pilar cilíndrico con radio de 0,5 metros y altura de 4 metros, el centro de masas estará a mitad de su altura, es decir, y igual a h sobre 2 igual a 4 metros sobre 2, que eso nos da un total de 2 metros. Por lo tanto, el centro de masas de este pilar cilíndrico se encuentra a 2 metros desde la base del cilindro y en el eje central del cilindro. 13. Explica cómo se aplica el concepto de centros de masas en el diseño de una presa de gravedad. El diseño de las presas de gravedad, el centro de masa es crucial para: primero, estabilidad. Previene el vuelco y desplazamiento al equilibrar la fuerza del agua con la gravedad. Segundo, distribución de presiones. Asegura que la presión en la base no exceda la capacidad del suelo, evitando daños. Tercero, diseño de la forma. La forma de la presa se adapta para optimizar la posición del centro de masas. En resumen, el centro de masas garantiza la seguridad y durabilidad de la presa. Bueno, en el 14 punto tenemos: calcula el centro de masas de una losa de concreto en voladiza en espesor uniforme y dimensiones 4 por 6 por 0,2 metros. Para calcular el centro de masas de una losa de concreto en voladizo de espesor uniforme, primero debemos tener en cuenta las dimensiones proporcionadas. Largo 4 metros, ancho 6 metros, espesor 0,2 metros. Asumiendo que la losa es homogénea, el espesor es uniforme, el centro de masa se encontrará en el centro geométrico del volumen de la losa. Para un cuerpo rectangular, el centro de masa se encuentra en el punto de medio de cada dimensión. Entonces, las coordenadas del centro de masas x, y, z serían: x es igual a L sobre 2 igual a 4 metros sobre 2 igual a 2 metros. Y es igual a W sobre 2 igual a 6 metros sobre 2 igual a 3 metros. Z es igual a T sobre 2 igual a 0,2 metros sobre 2 igual a 0,2 metros. Por lo tanto, el centro de masas de la losa de concreto en voladizo se encuentra en las coordenadas 2 metros, 3 metros y 0,2 metros, desde el origen de referencia. Típicamente sería una de las esquinas inferiores de la losa. Bueno, 15.
¿Cómo afecta la variación del centro de masas en estructuras sometidas a cargas dinámicas, como un rascacielos durante un sismo? Bueno, las variaciones en el centro de masas durante un sismo afectan a un rascacielos así. Primero, la torsión y la oscilación causan movimientos no deseados, aumentando el riesgo de daños. Segundo, la inestabilidad. Pueden comprometer la estabilidad y generar asentamientos desiguales. Tercero, diseño. Obligan a ingenieros a considerar estas variaciones por un diseño seguro. Bueno, en la sesión 4 hablaremos sobre las aplicaciones en ingeniería civil del centro de masa. El centro de masa tiene un papel importante en el diseño de estructuras, resistente a sismos, porque representa el punto donde se encuentran todas las masas del edificio. Durante un terremoto, las fuerzas sísmicas actúan sobre este punto y la respuesta de la estructura depende de su ubicación. Tener un centro de masa bien detallado, bien hecho, nos puede reducir la torsión del edificio. Porque si el centro de masa no coincide con el centro de rigidez, o sea, el punto donde se resisten las fuerzas laterales, se produce torsión, lo que puede dañar la estructura. También nos ayuda a controlar la deriva. ¿Qué es la deriva? Es el desplazamiento lateral de la estructura durante un sismo. Un buen diseño del centro de masa ayuda a minimizarla. Mejorar la disipación de energía. La energía sísmica se disipa a través de la deformación de la estructura. Un centro de masa adecuado permite una distribución uniforme de esta deformación, evitando concentraciones de esfuerzo. Acá en esta imagen vemos cómo las fuerzas se distribuyen en cada parte del edificio. Vemos que acá, cuando se produce el sismo, acá las fuerzas actúan más, acá es donde actúan menos, y el centro de masa del edificio sería en esta zona. ¿Por qué es crucial considerar el centro de masa en la estabilidad de un puente? El centro de masa es fundamental para la estabilidad. Su ubicación influye en cómo el puente responde a cargas verticales, es decir, el peso propio, el tráfico, y a cargas horizontales como lo son el viento, los sismos. Un centro de masa bajo y centrado garantiza que el puente resista el vuelco, también a que mantenga la estabilidad lateral, ya que el puente debe resistir fuerzas laterales sin desplazarse excesivamente, y también a que distribuya las cargas. El centro de masa debe estar alineado con los apoyos del puente para transmitir las cargas de manera eficiente. Acá en esta parte es el centro de masa de este puente, entonces es donde se concentran todas estas fuerzas de estos cables. Bueno, ¿cómo se puede modificar la distribución de masas en un edificio para mejorar sus resistencias a cargas laterales? Para mejorar la resistencia a cargas laterales, ya sea de vientos o de sismos o de un empuje de tierra, se puede modificar la distribución de masas en un edificio. ¿Cómo? Aumentando la masa en la base. Esto baja el centro de masas, lo que mejora la estabilidad y reduce la deriva. También podemos distribuir uniformemente la masa. ¿Para qué? Para evitar concentraciones de masa en un solo lado. Esto reduce la torsión. También podemos usar materiales ligeros en pisos superiores. Esto reduce la masa en la parte superior, lo que también baja el centro de masas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si un edificio es de 5 pisos, en los pisos superiores podemos ponerle que no sea baldosa, algo que no pese tanto para así poder bajar el peso y que el centro de masa quede más abajo. ¿Cómo la ubicación del centro de masas influye en el diseño de una grúa de torre utilizada en construcción? La ubicación del centro de masas es crítica para la estabilidad y seguridad. La pluma de la grúa y la carga que levantan crean un momento, fuerza por distancia, que debe ser contrarrestado con el contrapeso. El contrapeso es esto que vemos aquí. El diseño debe asegurar que el centro de masa del sistema, o sea, la grúa, todo esto es la grúa, más la carga, esté siempre dentro de la base de la grúa. Esto evita el vuelco, esto evita que la grúa se desplome. El contrapeso debe ser suficiente para equilibrar el momento de la pluma y la carga. Esto permite levantar cargas pesadas de forma segura. ¿Cómo se usa el concepto de centro de masa en el diseño de cimentaciones profundas y superficiales? Bueno, en las cimentaciones superficiales, la zapata debe estar centrada debajo de la columna para transmitir la carga al suelo de manera uniforme.
Si la carga no está centrada, puede haber hundimientos diferenciales y fallas. Ahora, en las cimentaciones profundas, los pilotes deben resistir tanto cargas verticales como momentos, causados por excentricidades de la carga o fuerzas laterales. La distribución de los pilotes se diseña para que el centro de masas de la carga coincida con el centro de resistencia de los pilotes.